desapareados. 3 electrones desapareados. Entonces, iré a la balanza de GUI y de acuerdo a los resultados que me dé la balanza, yo voy a poder verificar cuál de las dos estructuras es la válida, digamos, ¿no? Eso en el marco siempre, nosotros estamos en el marco, acuérdense los marcos teóricos que son fundamentales, que es lo que le ofrece cada teoría. En el marco teórico de la teoría de enlace de valencia, marco teórico de la teoría de enlace de valencia, ¿sí? Bueno, esto era acá, teoría de enlace de valencia. Bueno, acá se ven, en el nuevo grabado se van a ver por lo menos esa parte. Bueno, una vez que tengo esto, bueno, podemos entrar a la teoría de campo cristalino. ¿Qué dice la teoría de campo cristalino? Acá los podemos poner a los 3 juntitos. La teoría de campo cristalino me plantea, ¿qué es lo que me plantea la teoría de campo cristalino? ¿Qué dice la teoría de campo cristalino? Plantea el desdoblamiento de los orbitales D. ¿Por qué? ¿Por qué se desdoblan los orbitales D? Yo acá voy a poner las direcciones del espacio y Z. Los ligandos vienen en las 6 direcciones del espacio, ¿no es cierto? No me deja ir más arriba. ¿Mm? ¿Y qué, a consecuencia de esto, qué pasa? A ver, vayan cantándome cuál es la representación de los orbitales D. Profe, sería en dos grupos, lo de menor nivel de energía y lo de mayor nivel de energía. Bueno, a ver, decime cuál y por qué. Sí, sí. Yo tengo, Primero, mira, yo voy a tener 5 orbitales acá. 5 orbitales. ¿Cómo es la representación de esos 5 orbitales en las 3 direcciones del espacio? hay dos que están sobre los ejes. ¿Cuáles son los que están sobre los ejes? El primero, el dz cuadrado. El primero, el dz cuadrado, tienes razón. El primero es el dz cuadrado, que tiene un anillito en el plano XY. ¿Sí? Bien. Ese es el dz cuadrado. Bueno, y el otro sería el otro que está sobre el eje X y el eje Y, el dx cuadrado. ¿Cómo se llama? Dx cuadrado y dy cuadrado. Dx cuadrado, y a esto le llamamos, por la notación de grupos, EG. Este es el grupo EG. ¿Y cómo son los otros? Entre los ejes. Entre los ejes, muy bien. Entonces, en base a eso sabemos que van a ser diferentes los orbitales D. Y como son diferentes, ¿qué le va a pasar cuando los ligandos se acerquen? Estos son los orbitales T2G. ¿Qué le va a pasar cuando los ligandos se acerquen? Y se desdoblan, ¿que no, profe? ¿Y cómo se desdoblan? A ver, volví a repetir. ¿Qué pasa con estos que están entre los ejes? Bueno, esos son los de mayor energía. Los demás, ¿por qué? ¿Por qué son los de mayor energía según vos? Porque están sobre los ejes. ¿Y eso qué consecuencias tiene? No, eso no sabría decirlo. A ver, Agustina, creo que vos lo has dicho o has intentado decirlo.
¿Qué pasa con esos orbitales que adquieren mayor energía? No sé, profe. Acuérdense que los ligandos vienen con pares, ¿no? Vienen con pares y en esta teoría, ¿qué dice? Que eso, que tienen con pares y que la interacción, ¿qué tipo de enlace es el metal ligando acá según esta teoría? Iónico. Iónico, o sea que se considera que el enlace metal ligando es una interacción de cargas opuestas. Enlace metal ligando iónico, hay diferencia. Y eso hace que si los ligandos vienen con pares, y el metal tiene orbitales d, por ejemplo, en el caso del cromo, el ion metálico tiene 3 electrones, se van a producir interacciones de enlace mucho más fuertes con los orbitales que están sobre los ejes, porque esos orbitales, los orbitales d tienen electrones y los ligandos también, entonces la interacción va a ser muy fuerte. Acuérdense que un enlace siempre es el balance de fuerzas atractivas y fuerzas repulsivas. Entonces, aquí va a haber las dos, repulsivas de los electrones del par de los ligandos y los electrones del metal. También va a haber fuerzas atractivas, evidentemente, porque los ligandos se consideran cargas puntuales negativas y el metal una carga puntual positiva. Entonces va a haber dos. Entonces van a ganar, porque se va a formar el enlace, las fuerzas atractivas, pero va a diferenciar a los orbitales. No va a ser lo mismo estos dos orbitales, estos EG, que los T2G. Entonces, unos suben de acuerdo al baricentro, la energía inicial. Esta es la energía inicial, que era todos igualitos, eran orbitales degenerados, y estos van a disminuir su energía, estos se van a estabilizar y estos se van a desestabilizar. La diferencia de energía, ¿cómo le llamábamos? Pues al fin y al cabo es un diagrama de energía. ¿Cómo le llamábamos a esa diferencia de energía? Energía de Delta O. Es el delta O. El delta, la variación de energía para un campo de ligandos octaédricos, ¿sí? Entonces, acá podíamos tener, según la teoría, esta teoría no explicaba por qué, pero, por ejemplo, ¿qué observaba? Que cuando yo tenía el complejo hexacuo cromo y cuando tenía el complejo hexaciano cromato 3, este era hexacuo cromato 3 y este era ion hexacuo cromato, no, perdón, este era hexaacuo cromo 3, el ion hexacuo cromo 3 porque es un ion positivo. Y acá era el ion hexacuo cromato 3. Aquí había diferencias porque resultaba que el orbital, los orbitales se desdoblaban aún más cuando se trataba del complejo del cromo con cianuro que cuando se trataba del complejo de cromo con agua. ¿Sí? Es lo que observaba, después ya lo vamos a explicar. Se observa que hay un aumento, o sea, un delta O prima, en el caso de ion complejo respecto al otro. Entonces, delta O prima es mayor que delta O. ¿Sí? Entonces, ¿qué dirían acá? Uno tiene un desdoblamiento más pequeño y el otro un desdoblamiento más grande, ¿sí? Los electrones, que son 3, ¿dónde los ubico? Ya hay varias cosas para preguntar ahí, ¿no? En el que tiene el desdoblamiento más grande, los 3 electrones van abajo. ¿Dónde es abajo? ¿En qué orbitales? Nombrame los orbitales. En los orbitales T2G. En los orbitales T2G. En los orbitales T2G se van a ubicar. Y como son 3 nada más, entonces ubicamos uno en cada uno. No hay diferencias acá. Acá yo no puedo hablar de complejo de alto o bajo spin. Este es un complejo de campo más débil y este es un complejo de campo más fuerte, pero no se puede hablar de spin porque no cambia el spin. Yo tenía 3 electrones antes y tengo 3 electrones desapareados antes y después, no importa si el campo es fuerte o es intenso, ¿sí?
Entonces, siempre voy a tener las mismas propiedades magnéticas, voy a tener iguales propiedades magnéticas, pero distintas propiedades ópticas, o sea, el color no va a ser el mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque absorben distinta longitud de onda. ¿Por qué absorben distinta longitud de onda? Dame la ecuación en la que vos relacionás la energía y la longitud de onda. Bueno, la que me enseñaste, profe, la ecuación de Planck. La ecuación de Planck, que esa la ecuación de Planck la tienen que haber visto cuando han visto estructura atómica, ¿no? Que delta de O era igual a delta de E para un ion, para un solo ion, no para un número de Avogadro de iones, para un solo ion, igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Estamos analizando la luz, que es radiación electromagnética, que tiene energía, desde el punto de vista ondulatorio. Entonces, vos me decís que va a ser diferente la longitud de onda que absorba. ¿Por qué? Porque tienen diferente energía de doblamiento, profe. ¿Y qué pasa cuando absorbe energía? Si tienen diferente energía, es cierto. Yo acá Sí. tengo un delta de O, por ejemplo, H por C sobre lambda, ¿sí? Y acá voy a tener un H por C, un delta de O, H por C sobre lambda prima. O sea, yo acá voy a tener que absorber. ¿Y para qué? ¿Y qué pasa cuando desde el punto de vista de la interacción de la radiación con la materia, con este ion complejo, cuando absorbe energía, algo le pasa? ¿Mm? Algo le pasa. ¿Qué le pasa? Sí, el complejo absorbe la energía tal que los electrones ganan suficientemente energía para saltar de un nivel de energía al Para otro. saltar, exacto. Se produce un salto de energía y absorbe luz. Y por la teoría del color va a absorber esta es una longitud de onda de absorción. De absorción de luz. Y por la teoría del color, como es luz visible, entonces nosotros tenemos que ver en nuestro, vamos a simplificar el círculo de color, ¿no? Poniendo solo 6 colores. Entonces va a haber colores de las radiaciones, básicamente, ¿no? Entonces, en el círculo de color, este sencillito que solo tiene 6 colores, yo sé que la radiación violeta es la de menor longitud de onda y la radiación roja es la de mayor longitud de onda. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, yo les cuento. Este complejo es verde. Este es verde. Quiere decir que esa es la radiación que emite, la emitida. ¿Dónde absorberá? De acuerdo a la teoría del color. ¿En el rojo? Tendría que absorber en el rojo la longitud de onda más o menos entre 350 y 400 nanómetros. Está la radiación ultravioleta y la roja entre 650 y 700 nanómetros, ¿no? Nanómetro es la longitud de onda. Acuérdense que un nanómetro es igual a 1 por 10 a la menos 9 metros. No me deja escribir, perdón. No me dejó escribir. Tienen que ampliarla de vuelta. Lo vamos a escribir abajito. Acuérdense las magnitudes de esa, para que les signifique algo, ¿no? La longitud de onda de la luz, un nanómetro igual a 1 por 10 a la menos 9 metros e igual a 1 por 10 a la menos 7 metros. 7 centímetros, perdón.
¿sí? Entonces, si absorben el rojo, emiten el verde, por ejemplo. Y este color, por ejemplo, el hexacianocromato, por ejemplo, aparece con otro color, porque absorbe a otra longitud de onda, lambda prima. ¿Cómo será esa longitud de onda lambda prima con respecto a esta lambda? Creo que vos dijiste algo, Maximiliano. ¿Qué pasaría con esta lambda de absorción, lambda prima, con esta lambda? Sería, y la prima sería menor con respecto a la otra. Exactamente, la lambda prima de absorción es menor que la lambda de absorción. Entonces, si absorbe a menor longitud de onda, quiere decir que la energía es mayor, porque el desdoblamiento es mayor, y entonces es probable que no va a aparecer como verde, sino que ya va a aparecer, evidentemente, absorbiendo, por ejemplo, esta tiene color violeta, esta es de color violeta, ¿sí? Entonces, si emite una radiación del color violeta, quiere decir que, si emite, quiere decir que absorbe ¿dónde? En el amarillo. En el amarillo, que es el color complementario, que es el color de la radiación complementaria. Esa es la teoría del color. Yo absorbo una determinada radiación, se produce un proceso, por ejemplo, un salto electrónico de un orbital de menor energía a otro de mayor, que eso es lo que sucede cuando absorbo radiación visible o ultravioleta, ¿bien? Y emite, porque ese proceso de absorción, o sea, esto es una excitación electrónica, porque absorbe radiación, energía de la radiación visible y se produce el salto. Y va a absorber una parte del visible que corresponda a esa longitud, a esa magnitud de delta de O, ¿no? Esa magnitud de energía. Acuérdense de la ecuación de Planck, porque esto es clave, ¿no? Bien, vamos a ver el caso del manganeso, ¿no? Que el manganeso tenía 5 electrones. Vamos a tratar me parece que acá no van a entrar, ¿no? Este es el manganeso. Yo tenía que analizar el manganeso 6, este era 2 más, y también tenía que analizar, a ver cuál era el otro complejo. Era creo que con etilendiamina el otro. No, aquí me olvidé de poner, esto es manganeso, no cromo. Bueno, acá vamos a poner manganeso. En este caso, etilendiamina. ¿Qué es lo que va a pasar con esos dos complejos? A ver, yo les pregunto. Acá está. Vamos a tener que borrar un poquito para darle espacio, ¿no? Ustedes vayan pensando cuál es el cambio que va a pasar. Una cosa es importante, que me olvidé de decir, que el hecho de que la teoría de campo cristalino no puede explicar, esa es otra cosa que tenemos que terminar de analizar con los complejos de Cobb. La teoría de campo cristalino dice que hay compuestos de campo intenso, de campo fuerte, a algunos le llama spin alto cuando el campo es débil, o spin bajo cuando el campo es fuerte, ¿sí? Ahora, no podía explicarlo. ¿Qué teoría puede llegar a explicar por qué, por ejemplo, el ion hexaciano cromato 3 tiene un mayor desdoblamiento de orbitales D que el ion hexacuo cromo 3? Eso me falta analizar. Hay una teoría que nos falta analizar a nosotros. ¿Qué dice esa teoría? Es una teoría que está muy relacionada con la anterior, prácticamente una modificación de esta. También plantea un desdoblamiento, pero ¿qué es lo que dice? Que la interacción entre el metal y el hidrógeno es parcialmente covalente, ¿por qué?
Exacto, es parcialmente covalente y que no todos los ligandos, justamente algunos ligandos producen campos, son fuertes, o sea, tienen mayor fuerza los ligandos y otros tienen menor fuerza. A ver, y en estos casos que tenemos el ciano y tenemos por ejemplo, tenemos el ciano y el agua, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo comparo yo? ¿Dónde establezco yo la fuerza de los ligandos? Yo tengo que analizar esa fuerza de los ligandos. ¿Dónde analizo la fuerza? Según sea campo alto o campo bajo, profe. Según sea campo alto, no, según es que es el ligando el que produce el campo. ¿Cómo yo o sea, había una forma de comparar eso. Según la serie estequiométrica, creo, así no era estequiométrica. ¿Cómo era la serie? Diga bien, porque no. si no... No me sé el nombre, profe, pero sí sé que el orden, digamos, de quién es más fuerte. Bueno, vas a tener que saberlo, porque es un término que se toma y que tiene significado, porque evidentemente la serie espectroquímica le está diciendo justamente que va a absorber luz y va a dar un espectro de luz diferente, el complejo de campo débil que el de campo intenso. Entonces, lo de la serie espectroquímica no es un tema que no tienen que saber. La serie espectroquímica compara la fuerza de los ligandos. Y entonces, cuando compara la fuerza del ligando, ¿dónde coloca el agua y dónde coloca el cianuro? El cianuro es más fuerte que el agua, profe. Ah, bien. Primero, ¿se acuerdan que ponía los haluros, ¿no? Que los haluros empezaban así. Este era más débil, este más débil. Cloro menor que el flúor, menor que el oxidrilo. Incluso habíamos analizado pocos ligandos, porque es mucho más amplia la serie. Solamente algunos ligandos elegíamos. Y aquí venía la etilendiamina, que era bidentada, y era menor al cianuro. Acá también falta el heptano, igual hay que mencionarlo porque este es un ligando importante. La etilendiamina es menor que el hepta, que era un ligando hexadentado, eso no hay que olvidar, aunque acotemos los ligandos, no podemos olvidar del hepta, es menor al cianuro y al carbonilo, que son igualmente fuertes. Entonces, acá en esta serie, el agua está acá, ¿no es cierto? Y el cianuro está acá. Quiere decir que el cianuro forma enlaces con más carácter covalente que el caso del agua. Entonces, evidentemente que la que explica mucho mejor todo eso es la teoría de campo cristalino, que dice que el enlace metal ligando es parcialmente covalente, más o menos, ¿no? Hay ligandos que van a tener una interacción más iónica y otros, como el cianuro, que va a ser mucho, mucho más covalente. Es parcialmente covalente. Es parcialmente covalente. Bueno, eso no se olviden ustedes. Entonces, la que verdaderamente me puede explicar por qué un campo es más fuerte y otro es más débil es la del campo ligando. Campo cristalino solamente dice que que con el agua es un campo de menor intensidad y con el cianuro de mayor intensidad. No dice por qué. Es la de campo de los ligandos, que es una modificación. Cuando vieron que la TCC no podía explicar, entonces le hicieron esa modificación y dijeron, bueno, con aquellos ligandos que tengan mayor interacción covalente, como el caso del cianuro y del cobalto, que forman enlaces sigma y pi con el metal, lo que no ocurre con los otros ligandos, entonces va a producir mayor desdoblamiento. ¿Sí? Entonces quiere decir que el enlace no es iónico 100%, sino que tiene carácter covalente. Veamos el caso del manganeso. En un diagrama de energía para campos, ¿sí? Yo tengo una duda con respecto a los diagramas, digamos. Sí. Cuando hacemos la teoría del campo cristalino, ¿hay que hacer solamente un desdoblamiento o los dos desdoblamientos que aparecen? No, porque
Como 1 o 2, no entiendo. La verdad no te entiendo. Yo Lo que te está haciendo hago, no, ahora, es que lo que está ojo, haciendo ahora, profe. ojo, ¿no? Porque yo te voy a dar, supongamos que te di un complejo, cualquiera. Vos vas a tener que sacar bien la configuración del ion para saber cuántos electrones tiene el orbital D, y luego vos vas a tener que identificar el ligando, si es de campo débil o es de campo fuerte. Entonces vas a hacer un solo desdoblamiento. Ah, Entonces vos entonces, tenés que, por eso que te digo que vos tenés que manejar la serie espectroquímica. entonces lo que está haciendo ahora no lo tendría que hacer en el parcial, digamos. Por eso depende si es lo que yo te pregunte. Si yo te doy un complejo, Sí, vos tenés que sacar la configuración electrónica bien para que no errar en el número de electrones, porque si no te va a salir propiedades magnéticas erradas. Me va a decir que tenés 2 electrones desaparecidos y por ahí tenés 4. Ahora, sí. si yo te digo, analice estos 2 complejos del manganeso. Por eso, presta atención a qué es lo que dice la consigna. Si yo te doy 2 complejos del manganeso con el mismo número de oxidación, vas a tener, la configuración del ion va a ser la misma. Pero como son 2 complejos con distintos ligandos, vos vas a tener que comparar y vas a decir, bueno, este es de campo débil y este es de campo fuerte. ¿Mm? Y aquí va a entrar a jugar, a partir, por ejemplo, de la configuración de 4 del ion metálico hasta D7, también vas a tener que decir el spin. Si Sí, es spin bajo, campo fuerte, o spin alto, campo débil. ¿Me entendés? sí, profe. Bueno, Ahora sí. entonces anda pensando bien qué te pregunto yo. Pues yo te puedo hacer lo que te estoy haciendo ahora, analizar complejos del mismo ion, con la misma configuración electrónica, pero con ligandos diferentes. ¿Mm? Un poco para recordar, como la etilendiamina es bidentada, entonces yo voy a explicar cómo vamos, estos son para atrás, cómo vamos a ubicar, acuérdense, la estructura, acuérdense la estructura, entonces acá fíjense, como la etilendiamina era grande, o sea, es una molécula que tiene mucha extensión, es larga, puede ubicarse en dos, aportando 2 pares electrónicos en 2 posiciones vecinas. Entonces yo lo puedo poner acá a la M, 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 M. ¿Mm? Y esa va a ser la estructura. ¿Mm? Entonces, acá, por ejemplo, ¿qué va a pasar para campo débil con los electrones? ¿Mm? Acá vamos a aplicar las dos juntas, TCC más TCl. ¿Mm? Bueno, a ver, cuéntenme. Voy a cambiar de color los electrones. Profe, sería que en el campo débil los electrones pueden ocupar, digamos, los dos niveles de energía. ¿Y cómo se llama eso cuando yo ubico así los electrones? Se llama spin alto. Spin alto, pero además, ¿qué es? ¿Qué estoy cumpliendo? ¿Con qué? Ah, la regla de Hunt. Bien, entonces acá tenemos spin alto porque acá tenemos de 5. ¿Mm? Ustedes pueden hablar de spin alto o spin bajo a partir de la configuración de 4 a de 7. Entonces este va a ser spin alto, ¿no? Va a haber cumplimiento de la regla de Und. ¿Mm? Cumplimiento de la regla de Und. ¿Mm? Y vamos a tener un delta O determinado. Vamos a ver el otro caso, cuando ya tengo yo en la serie espectroquímica la etilendiamina, como era un ligando bidentado, tiene un ligando que produce un campo de mayor fuerza. ¿Cómo será acá entonces? Acá voy a tener 5 electrones desapareados.
¿Y cómo va a ser en el otro caso? Bueno, en el otro caso la diferencia de energía es más grande, profe, y no se va a cumplir la regla de un. No se va a cumplir. ¿Y entonces cómo voy a ubicar los electrones? Además, acordate de la energía de apareamiento, ¿no? Ah, Acá sí, la energía de apareamiento es mayor que la diferencia de campo. Por sí, eso, como es pequeña, yo prefiero no aparear los electrones. Y acá, ahí la energía de apareamiento es menor. acá la energía de apareamiento es menor que el campo. Entonces, ¿cómo ubico los electrones? Voy, primero lleno lo de menor energía y si me sobra lo de mayor. ¿Y cuántos te quedan desapareados? Bueno, sería uno solo, profe. Uno solo te va a quedar desapareado. Entonces aquí va a quedar un electrón desapareado. Pareado, y este va a ser de spin bajo. Este va a ser, este spin alto, campo débil. Campo débil. Y acá vas a tener spin bajo, porque tenés menor número de electrones desapareados, spin bajo y campo fuerte o intenso. O intenso. Entonces acá, como consecuencia, va a tener distintas propiedades magnéticas, porque en un caso vos vas a tener 5 electrones desapareados y en otro caso uno solo. ¿Y qué va a pasar con las ópticas? También, profe, van a ser También distintos. van a ser distintas, también van a ser distintas, ¿m? También van a ser propiedades diferentes, ¿no? Distinto color van a tener, ¿no? Eso indica distinto color. Van a emitir colores distintos porque van a absorber en zonas distintas del espectro, ¿sí? Bien. Profe, entonces tendría que, cuando me pida analizar, digamos, la geometría, la propiedad magnética, el color, Quiere decir que tenés que tengo- aplicar todas las teorías. y lo puedo hacer como usted lo hizo, digamos, aplicando la TCC y la TCL juntas. Todo. Acá estamos aplicando también la teoría de campo de los ligandos. Vos fijate que la serie espectroquímica, que los compara la fuerza de los ligandos de acuerdo a la mayor o menor interacción covalente que tengan con el metal, esa es de TCL, porque quiere decir que está analizando la influencia del ligando. Nosotros analizamos solo la influencia del ligando. ¿Por qué analizamos solo la influencia del ligando? Porque trabajamos con complejos de la misma geometría, todos son octaédricos, y además no tampoco cambiamos los ligandos, o sea, no les doy complejos con ligandos diferentes, sino todos con el mismo ligando. Entonces, lo único que puede modificar acá la fuerza de campo es el ligando. ¿Mm? Yo se los acoto al problema, ¿entendés? Se los acoto al problema, a complejos que tienen todos la misma geometría y lo único que varían es en el tipo de ligando, pero siempre son 6 ligandos, nunca cambian, porque yo te podía dar un complejo que tiene 2 ligandos de un tipo y 4 ligandos de otro, y bueno, ay, te quiero ver. ¿Mm? ¿Qué va a pasar ahí? Es mucho más difícil analizar ahí. Acá todos los ligandos son iguales. La geometría siempre es la misma. El desdoblamiento siempre es el mismo. Entonces, acordarse de la serie espectroquímica y de la influencia de la teoría de campo de los ligandos es muy importante. ¿Mm? Y acá sí se puede hablar de spin. Me queda lo último ya, antes de que me vaya, porque a las 4 tengo clase. El caso del D7. Para el caso del cobalto. Y para el caso de
el cobalto con etilendiamina. ¿Cómo sería en este caso? Sería, bueno, un poco similar, digamos, al anterior con respecto a las reglas. ¿Cómo ubico los electrones acá? En el de campo bajo se lo ubico cumpliendo la regla de Hart. Exactamente, ubico cumpliendo la regla de Ohm. Como, prácticamente como si no hubiera habido desdoblamiento. Y me quedan, fíjate, aquí sería campo débil, spin alto, y 3 electrones desapareados. Y acá, si hago un reordenamiento, porque acá la energía de apareamiento es mayor que el delta O. Y acá lo que hago es reordenar lo más que puedo acá y me queda un solo electrón arriba. Y entonces este ya es campo débil, este es campo intenso. Y ahora ya tengo un electrón desapareado. Y la energía de apareamiento es menor que el delta O. Entonces acá voy a tener spin, ¿cuánto? ¿Cómo es el nombre del spin alto? Ya está acá. Este va a ser spin bajo. Spin bajo. O sea que acá va a haber distintas propiedades magnéticas y distintas propiedades ópticas necesariamente. Porque acá voy a tener un delta de O, acá voy a tener un delta de O', y delta de O' va a ser mayor que delta de O. ¿Cómo va a ser lambda prima con respecto a lambda? Bueno, aquí estaba poniendo mal. ¿Cómo va a ser lambda prima? A ver, Agustina, ¿cómo va a ser lambda prima con respecto a lambda? Agustina. Se fue, profe. Ah, ya se fue. Ni la vi yo. Sí. Bueno, ¿cómo será lambda prima con respecto a lambda? Menor. Menor, tal cual. Porque delta de O para una molécula, para un ion, es igual a la expresión de Planck. H por C, que es la velocidad de la luz en el vacío, sobre longitud de onda. Y son dos magnitudes inversamente proporcionales. Bueno. Si no ¿tenés alguna otra preguntita, Maximiliano? Sí, profe, la última y ya está. A ver, contame. Si me piden, por ejemplo, explicar por qué el número de ligando no coincide con el con el índice de coordinación, ¿cómo lo explico, profe? ¿Por qué el número de ligandos no coincide con el número de coordinación? Miren, este es el caso este. Ah, sí. Acá está el caso, porque acá yo ya tengo un par electrónico, acá un par electrónico, ¿no es cierto? Un par electrónico, otro par electrónico, porque la etilendiamina me ofrece, cada molécula de etilendiamina me ofrece 2 pares. ¿Cuál es la definición de índice de coordinación? O número de coordinación. Serían las posiciones que ocupa en la esfera de coordinación, profe. No. No, la definición no sabría decirle, profe. Bueno, estudiala la definición primero, estudiala bien a la definición, porque eso es importante que vos vas fijando, porque cuando uno no estudia y no fija, yo puedo hablar hasta que la lengua se me quede como fleco,
se me corte a tiras y a vos no te va a entrar en la cabeza. Así que fíjate lo que es el índice de coordinación y fíjate lo que es el número de ligando. Y fíjate qué es la definición de ligando. Y ahí yo te dejo para que vos vayas revisando las cosas y después en todo caso me consultás. Yo mañana tengo que ir a la universidad a la mañana, pero a la tarde, hoy tengo clase hasta las 6, después tenemos reunión. Mandame en todo caso cuando analices eso, qué es el número de coordinación. Porque acá, por ejemplo, en el caso de la tilendiamina manganeso 2 es este. La tris esta, ¿qué número de ligandos tiene? Tiene 3 ligandos. Tiene 3. Lo que pasa es que cada ligando, ¿qué es? ¿Cómo es cada ligando? Bidentado. ¿Y por qué es bidentado? Porque ocupa 2 posiciones en la esfera de coordinación. ¿Pero por qué ocupa 2 posiciones? ¿Qué hacen los ligandos cuando se acercan al metal? ¿Le dan algo? ¿Le dicen hola? Le dan los 2 pares de electrones. Le aportan los pares, le aportan en el enlace. Entonces vos fíjate que el número de coordinación está relacionado con eso, con cuántos pares electrónicos, cuántos pares le están aportando al manganeso los ligandos. Cada etilendiamina le aporta 2. Y ese es el número de coordinación. El número de pares electrónicos aportados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo ocurre, como en este caso, que el índice de coordinación acá, el índice de coordinación es distinto al número de ligandos? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando los ligandos son ¿cómo? Acá es distinto. Cuando serían polidentados, profe. Claro, cuando tienen más de un par electrónico para ofrecer, entonces esto no va a coincidir. ¿Y cuándo va a coincidir? Cuando tengan un solo par electrónico. Cuando cada ligando solo aporte un par. Entonces, estos son, en este caso del etilendiamino, son ligandos polidentados. Polidentado, ahí me salió la N, un horror. Y en este caso, quiere decir que son ligandos monodentados. ¿Sí? Entonces, esa es la conclusión a la que vos tenés que sacar. Sí, profe, eso me faltó. Bueno, fíjate en eso entonces y los dejo porque tengo clase. Los dejo a los 2. Ya con Silvia nos encontraremos a las 19. Los dejo. Listo, profe, nos vemos. Listo, suerte. Nos vemos más tarde, gracias. Hasta luego. De nada.